Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos en Milim, historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal, Jorge? Te estaba esperando porque tenía ganas de seguir contando esta historia. En la otra audición que tuvimos, vos dijiste que esta historia lleva mucho tiempo. Y sí, yo pienso, llevó más de 1000 años reconstruir Europa. Claro, estamos hablando de una especie de resumen de los judíos durante el primer milenio de la era común, como se llama, que estábamos resumiendo. Hablamos de los házaros, hablamos de los comerciantes, pero antes de volver a hablar de todo eso, déjame que recuerde a la audiencia que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si les interesa pueden recibir cada 2 semanas en su correo electrónico un boletín de historia judía suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Ahora sí, ya Alicia, te dejo el micrófono para que sigas contándonos esta historia. Bueno, estaba pensando, ¿no? Es importante en la historia, en la facultad, nosotros, el pasado y el presente son algo que se relaciona. Estaba pensando que de vez en cuando se habla de Azerbaiyán y todas esas regiones. Y lo que hay que pensar, que no te conté en nuestro encuentro anterior, que los házaros habían estado ahí. Se dice que estos pueblos que habían vivido de judíos incluían Azerbaiyán, una parte de la costa del mar Caspio, la región del Cáucaso, y dice que algunas regiones costeras del mar de Azov, y que fundaron ciudades tan espléndidas como Balanchar, mucho gusto, y Dayestán, y Samandara junto al mar Caspio. Es decir, hay todo un mundo del que ignoramos mucho, pero que se ve que tuvo presencia judía en esa época. Digo, cuando uno ve los judíos de Bujara o de toda esa región, sobre todo yo vi en Israel, no tenía idea. De vez en cuando acá uno se encuentra o lee cosas, yo lo hago por Milim, y bueno, parece ser que vienen o descienden de esos lejanos házaros. Bueno, lo cierto es entonces que estos judíos que poblaban toda Europa y se dedicaban a estos oficios, ocupaban, algunos vivían, es una época donde Europa empieza, se dice que Europa renace de su pasado de decadencia recién para el año 1000, empiezan a reconstruirse las antiguas ciudades romanas. Ciudades son los burgos, por eso ustedes tienen burgos y todas esas, ahí en España, los burgs, y en esas ciudades se empiezan a instalar poblaciones, y a estar los que se escapan, los siervos que se escapan de los campos, y estas ciudades de lo que van a vivir es del campo. Todo lo que queda fuera de la muralla se llama suburbio, viene de la palabra en latín, está fuera de la urbe, viven del campo, comercian y muchas veces son libres, quieren tener el estatuto de libres. Hay toda una historia de estas ciudades europeas y se construyen otras ciudades nuevas y aparecen un sector social nuevo que no es ni los campesinos que eran siervos y que les pertenecían de alguna manera a los señores para los cuales trabajaban en los campos, ni tampoco pertenecen ni a la nobleza, y que van a ser lo que se llama, lo que van a constituir el lejano antecedente de lo que van a ser los burgueses. Pero no los burgueses en el sentido que se entiende ahora, sobre todo con la connotación que le dio Marx. Se habla de la alta burguesía de la... No, estos son los que se escapan de los campos y encuentran refugio en las ciudades, los siervos o los hombres que son artesanos y que se instalan en esos lugares y empiezan a vivir en esas ciudades. Y entonces hay en estos lugares judíos que viven en barrios, en lugares, algunos practican el comercio, cada uno vive según
los estatutos, pero lo cierto es que los judíos ya tienen algunos problemas. Los problemas que tienen los judíos es los que no son judíos cortesanos, que no son... tienen relaciones indistintas, con algunos nobles que tienen la protección de ellos, con otros no. Las situaciones son cambiantes, algunos obispos los protegen, otros los persiguen con mucha saña. La situación es cambiante permanentemente, y depende de las regiones y los lugares. Nosotros sabemos que para el 1056 los judíos llegan por primera vez a Inglaterra, del cual va a ser lo que hoy es Gran Bretaña, de la cual van a ser expulsados en el 1290, que ya están viviendo en la península ibérica, en todas partes, aún en lo que es el País Vasco. También, por eso había juderías en el País Vasco que se llamaban Judismendi, que había judíos en lo que hoy conocemos con el nombre de Rusia. Había judíos viviendo por todas partes, donde podían, donde los dejaban, en algunos lugares en mejores condiciones que en otros. Estaban, por supuesto, en el sur de lo que hoy en día es Italia, en Sicilia, en Cerdeña, en Córcega, en Roma, por supuesto, en lo que es el Imperio Sacro-Romano Germánico, en el norte de lo que hoy en día es Francia, en la Alsacia y la Lorena, donde los judíos vivían en la zona del Rin, por supuesto, las importantes ciudades de Worms, de Speyer, del Mainz o Maguncia. Hay comunidades judías en todas partes, hay artesanos, por supuesto, hay judíos viviendo en lo que hoy en día es Polonia, se estaba constituyendo el reino de la Gran Polonia, había judíos viviendo en Bohemia, lo que hoy en día iba a decir Checoslovaquia, pero Checoslovaquia tampoco existe más, en Praga, en Viena había judíos en todas partes. Por supuesto, no estoy hablando en este momento de los judíos que vivían en el norte de África, que vivieron desde épocas muy antiguas, no estoy hablando de los que vivían en Grecia, que estaban desde el siglo V antes de nuestra era, y no estoy hablando de los judíos que vivían en las regiones y en los estados de Medio Oriente, donde formaban comunidades muy importantes, como en Egipto, como en Irak, como en Siria. Así que había, en todo el mundo no estaban los judíos, porque no se había descubierto América todavía. Había judíos en la India, eso sí, pero los judíos vivían en todas esas regiones. Uh-huh. Y la situación va a ir cambiando lentamente con el surgimiento de las ciudades, y empieza también toda una cuestión política muy fuerte a jugarse en todo ese tiempo. Lo que empieza a jugarse es una sorda lucha por el poder entre la Iglesia y la nobleza. La lucha era por el control político y económico del territorio europeo. Así como eso estaba fuera de discusión, por ejemplo, en Constantinopla, donde el emperador era el emperador y los dignatarios de la Iglesia eran muy importantes, pero no eran más importantes que el emperador. En Europa esto dio lugar a grandes luchas y a grandes disputas. Para que Carlomagno fuera emperador, fue a Roma, y en Roma fue coronado ahí. La vez pasada, cuando estuve en Roma, a mí me habían dicho que ahí estaba marcado el lugar donde él había sido coronado, y bueno, sí, es un lugar que está marcado en el piso del Vaticano. Estamos hablando de Carlomagno en el 700 y pico. Uh-huh. Él fue el gran primer emperador después de la destrucción o de la caída del Imperio Romano, que intenta resucitar todo ese mundo desaparecido. Y lo que después empieza también es un conflicto que va a tener lugar en Jerusalén, con el dominio y el control que tiene sobre Jerusalén, sobre Tierra Santa para los cristianos, que tienen los musulmanes. Los judíos pudieron volver a entrar a Jerusalén gracias a que surge el Islam,
y entran con las tropas de Omar, que ataca a los bizantinos, los derrota y se apodera de Jerusalén. Y entonces Europa tiene muchos problemas, tiene los problemas que existen entre el dominio político y económico que la Iglesia tiene con una incipiente nobleza y con una incipiente monarquía. A su vez, la nobleza tiene otros problemas. Los problemas eran que la monarquía los reyes no lograban imponerse a las ambiciones de la nobleza, donde todos los nobles vivían de la guerra, de la rapiña, así que Europa fue un continente donde la guerra fue habitual, porque era la forma de conseguir botín y sobre todo de los segundones, que no heredaban los bienes, y entonces, así que fue una guerra constante que asoló todo el continente. Esta es una historia que incluso tiene que ver con lo que pasó en España, con el casamiento, el matrimonio entre Isabel y Fernando, los reyes católicos. Bueno, lo cierto es que estas situaciones, los judíos viven donde pueden, como pueden, están instalados, y empieza a prepararse algo que finalmente para los judíos va a ser terriblemente trágico, que es hay toda una población campesina que no tiene que comer, no tiene de qué vivir, y en el 1070 un papa proclama la primera cruzada, que se llama la Cruzada de los Mendigos. Pero para hablar, Alicia, para hablar de las cruzadas, ya vamos a abordarlo en un próximo capítulo. Este ha sido el que ha resumido el final del primer milenio y cómo se inicia este segundo milenio en Europa. Nos has mostrado cómo están dispersos los judíos, no solamente en Europa, sino por el resto del mundo, y es un buen punto de comienzo para una nueva historia que justamente empieza por lo que has mencionado, que va a cambiar las relaciones de Europa con Oriente para siempre, como son las cruzadas, pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo dentro de 2 semanas. Vamos a recordar... Por supuesto, porque la historia no se hizo en un día, así que es imposible hablar de tanta historia en tan poco tiempo. Exacto, así que vamos a emplazar a los oyentes para dentro de 2 semanas. Recordarles que esta y otras historias las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar, o pueden suscribirse a un boletín de historia judía que recibirán en sus correos escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Mientras tanto, Alicia, un saludo y hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de historia y cultura judía, porque si no, el que no le gusta historia no lo va a leer, porque va a decir, historia, hay gente para quien la historia está aburrida. Pero es muy difícil separar, qué difícil es separar los dos términos. Hablando de judaísmo, separar la historia de la cultura es imposible. La verdad que sí, tenés razón. Bueno, hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas.